Buenos Buenos días, días. profesor Buen día. Mauricio. Buenos días. Entonces, este es el curso de Mecánica Cuántica 1 de la Universidad de Pamplona. En el curso de Mecánica Cuántica 1 de la Universidad de Pamplona nosotros vimos eh, una introducción al pensamiento cuántico desde el punto de vista de cuerpo negro, Stern-Garla, calor específico, conducción. Después vimos el espacio de los Qets, toda la axiomaticidad de la mecánica cuántica, incertidumbre, compatibilidad, simultaneidad de autoestados. eh, mm, Vimos operadores, representación de operadores, representación de Qets. Después espacios de representación continua, funciones de onda, dinámica, ecuación de Schrödinger, ecuación de Heisenberg, oscilador armónico, estados coherentes. El oscilador armónico lo vimos en términos de los ADAGA y los A, operaciones, creación y destrucción. Después vimos armónicos esféricos, el átomo de hidrógeno. Y ahora, momento angular. Entonces, esa es la herramienta con la que cuentan los estudiantes de nuestro curso. No alcanzamos a ver la matriz densidad, lastimosamente. Ahí también vimos teoría perturbativa independiente del tiempo. Y obtuvimos pues la corrección de primer, segundo orden y la corrección al estado la corrección de primer orden al KET. Esas son las herramientas con las que cuentan los integrantes de este curso. Y pues basado en eso, entonces yo le agradezco que usted nos dé la charla sobre el tema de entrelazamiento cuántico que usted trae. Yo no sé cuál es el título específico, ya usted pues nos comentará. Entonces, en este momento ya tiene la autorización para compartir pantalla y bienvenido de nuevo, profesor Mauricio. Bueno, buenos días, Juan David, y el resto de los asistentes, Andrés Bustos, a ver, los que me aparecen aquí en la lista, Ángel Fuentes, Julio Mejía y Roger Salcedo. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Entonces voy a compartir mi pantalla. Bueno, en principio ya deberían ver la presentación ahí en la pantalla. Sí, ya ¿Sí? se ve. Vale, gracias. Bueno, pues no sé cómo va a dar como una pequeña introducción de como para, digamos, yo estoy trabajando con el profesor Juan David como parte de mi trabajo de doctorado en una parte de transporte. Em, y digamos que lo que les voy a presentar aquí pues es como una introducción al enredamiento cuántico y pues digamos que son también temas que yo he tocado pues cuando hice mi tesis de pregrado y cuando también trabajé en maestría. Em, entonces pues yo terminé mi pregrado en la Nacional, hice la maestría con el profesor Alonso Botero en la Universidad de los Andes. Y digamos que gran parte del trabajo que yo hice en información cuántica y en entrenamiento cuántico, pues fue también inspirado y guiado por él. También por la profesora Karen Fonseca, que es una profesora de la Universidad Nacional que trabaja en este tema, en entrenamiento cuántico, y el profesor Carlos Viviescas y Juan Diego, ay, ahora se me olvidó el nombre. Bueno, se me olvidó el nombre. Bueno, digamos como por algunos profesores que digamos que me guiaron, introducieron este tema que me pareció luego muy interesante. El profesor también Tomás Dietrich, que trabaja con la parte de física e información ahí en la Universidad Nacional. Entonces, pues el ánimo es como dar pues un primer abrebocas que sea como también como para tentarlos a ustedes, a quienes les interese también a profundizar sobre el tema, pues también como por sus propios medios. Pues el profesor me dijo que no había, lo que acabo de decir entonces es que no vieron la parte de la matriz de densidad, entonces en el momento que yo empiece a hablar también de la matriz de densidad, pues daré una explicación corta. Bien, pues yo estoy actualmente empezando un doctorado en la Universidad del Valle, entonces, bien, por eso también aquí aparece. Entonces, dentro del contenido vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver, digamos, un paper
que es el paper de Einstein, Podolsky, Rosen, que es un paper del 1935 en donde se plantea, digamos, pues implícitamente se plantea el enredamiento, digamos, unas como contradicciones que surgen en cuanto, digamos, al entendimiento, digamos, estándar de la mecánica cuántica. Vamos a ver el ejemplo del enredamiento para 2 qubits y lo que son los estados de Bell. Y luego vamos a ver la generalización para sistemas bipartitos, que quieren decir que, digamos que yo tomo un sistema como tal, pero en realidad, pero es como que lo voy a partir, ¿sí? Entonces me interesa estudiar una de las dos partes, ¿sí? O también me interesa estudiar el sistema como un todo, pero digamos que a través de la partición, dos partes en este caso, pues estudio propiedades del sistema global. Y aquí vamos a ver la descomposición de Schmidt, la entropía de von Neumann y unas medidas de enredamiento y sus propiedades. Luego entonces vamos a pasar a lo que sería sistemas, por ejemplo, que ya no solamente son de dos partes, sino de 3, 4 partes, en donde diré pues algunas cosas de pronto que se pueden generalizar desde los sistemas de dos partes y algunas dificultades que se encuentran. Bien, entonces en 1935, pues Einstein, Podolsky, Rosen, no sé si ustedes han oído también, pues como que Einstein no estaba, digamos que habían aspectos de la mecánica cuántica que le contrariaban, digamos que eso es bastante como patente en la literatura de divulgación. Entonces, él junto con Podolsky y Rosen, que estaban en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, entonces publicaron este paper, y entonces como una crítica a la mecánica cuántica, pues cuestionando si realmente la descripción de la teoría cuántica está describiendo la realidad, ¿no? Aquí hay unas palabras, digamos, que se usan pues como con un significado bastante exacto, como realidad, que es, digamos, que es la realidad física, que es como variables locales, luego aparecen, por ejemplo, variables ocultas. Yo no entraré en todo eso, pero digamos que me parecía como interesante partir desde aquí porque pues históricamente es relevante y porque también nos muestra como la esencia de lo que vamos a encontrar en el enredamiento cuántico, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí prácticamente es como un resumen de la segunda parte del paper. Aquí en realidad, un momentico, aquí digamos, ustedes ven aquí hay una primera parte en donde ellos hacen como, pues digamos, una discusión alrededor de cuáles serían los requerimientos para que una teoría se considere como completa y si la mecánica cuántica, digamos, cumple algunos de esos. Y luego presentan en la segunda parte la siguiente consideración. Entonces, pensemos que tenemos dos sistemas y los vamos, digamos, tenemos dos sistemas, ¿no? Entonces, en el tiempo inicial, los estados de esos sistemas son conocidos. Entonces, aquí los he puesto como sistema 1 y sistema 2. Y digamos que los juntamos por un tiempo, desde un tiempo 0 hasta un tiempo igual a T mayúscula, que interactúen, ¿sí? Entonces, de tal forma, pues que al final, estos dos sistemas, así yo los separe, digamos físicamente, estos dos sistemas van a estar descritos por solamente una, una, em, una función de onda, ¿sí? Entonces, ¿qué nosotros podemos encontrar a través de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Entonces podemos encontrar el estado en principio del sistema conjunto en cualquier tiempo si conocemos pues el estado inicial y el hamiltoniano. Y pues digamos que sabemos que la interacción, por ejemplo, un hamiltoniano de interacción pues está actuando desde un tiempo t igual a 0 hasta un tiempo t igual a t mayúscula. Entonces, nosotros podemos conocer la función de todo el sistema, ¿sí? Porque eso es lo que nos da la ecuación de Schrödinger, pero no podemos conocer, digamos, o sea, o no existe, de hecho, una función de onda para los sistemas individuales, que es donde, que ahí es donde se empieza a ver lo que es el enredamiento cuántico, que no hay una descripción, digamos, no hay una función de onda que me describa completamente cada uno de los sistemas, sino el sistema grande, o sea, el conjunto de los dos sistemas. Entonces lo que va a hacer es que cuando yo trato de ver un sistema, o trato, por ejemplo, de averiguar cuál es la descripción, digamos, de este, por ejemplo, este sistema 1, entonces ahí va a tener una serie como de incertidumbres, ¿sí? Y ahí va a entrar, de hecho, la descripción de la matriz densidad, que mencionaré más adelante. Pero por ahora, entonces, continuando con el argumento del artículo, entonces vamos a lo siguiente. Digamos que nosotros nuestra función de onda del sistema total, esta función sí,
la vamos a describir como como una superposición de autofunciones UN. Estas, digamos, autofunciones UN son, digamos que lo vamos a escribir como una superposición de autofunciones de, del sistema 1, ¿sí? O sea, en el sistema 1, digamos, para un observable A, entonces ustedes saben, pues ese observable va a tener autofunciones que aquí vamos a llamar UN. X1 van a ser las variables del sistema 1, no necesariamente tiene que ser la posición, sino puede ser el momento, spin u otra cosa, pero digamos van a ser variables que pertenecen al primer sistema y van a formar pues un conjunto completo ortonormal que me permite escribir y expandir cualquier otra función de esas variables del primer sistema en términos de ese conjunto de funciones completas. Y digamos que tienen los autovalores A1, A2 y A3 correspondientes. Y esta parte, entonces digamos que cuando hago una expansión así, pues van a haber unos coeficientes. En este caso, estos coeficientes van a depender de las variables del sistema 2, que aquí, digamos, simbolizamos por X2. Entonces, estas funciones no necesariamente están normalizadas, ¿sí? Y no necesariamente, digamos, las diferentes psi sub n no son tampoco ortonormales, sino que son simplemente coeficientes de, de las funciones un, ¿sí? Pero de todas formas, pues se puede escribir esto de esta forma. Entonces, digamos que nosotros medimos para el sistema 1 ese observable A y entonces obtenemos el valor A sub K. Entonces, lo que sucede es que ahí la función de onda colapsa y entonces sabemos que el sistema 1 está en la función U sub K de X1 y el sistema 2 está en la función Psi sub K de X2, ¿sí? Que sería, digamos, las que se acompañan en el producto. Entonces, veamos esto, como que hay una descripción usando un observable. Si yo mido ese observable y obtengo un valor particular, entonces el sistema 1 colapsa a un cierto valor, en este caso a una cierta autofunción de ese operador que estoy midiendo, y el sistema 2 también colapsa a otra función determinada, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a repetir el razonamiento, pero con otro observable, con otro operador observable B. Entonces B también digamos que tiene su conjunto de funciones que forman un sistema ortonormal completo para ese espacio de Hilbert, que va a ser las funciones V. Entonces, y escribimos, digamos, una expansión también de la función de onda de todo el sistema, o sea, del sistema 1 más el sistema 2, como superposición de esas funciones v de las coordenadas 1. Nuevamente estas funciones phi, entonces van a ser coeficientes, digamos que aquí en general van a ser coeficientes, lo que pasa es que obviamente van a depender de las variables del sistema 2. Y lo mismo, ahí no necesariamente son ni normalizadas ni ortogonales. Bien, entonces nuevamente medimos B y obtenemos otro valor, digamos el valor BR. Entonces, nuevamente la función de onda colapsa y entonces sabemos que el sistema 1 está en el estado VR, que es un autoestado del operador B, y correspondientemente el sistema 2 queda en el estado phi sub R. Listo. Entonces, el argumento es el siguiente, y digamos aquí está como el punto central que, digamos, para Einstein, Podolsky y Rosen hacía surgir esa contradicción. Y ellos decían, bueno, físicamente no tenemos acceso al sistema 2, ¿sí? Entonces, para ellos significaba que, o sea, esto, digamos, es prácticamente igual, o ellos lo equiparaban a que esto significa que el sistema 2 en su realidad no va a cambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y eso, digamos, es bastante importante, o sea, es como que si yo no puedo tener acceso como inmediato al sistema 2, entonces el sistema 2 en realidad no va a cambiar, ¿sí? Entonces, sigamos el argumento, dice, puesto que, puesto que, digamos, en el tiempo en el que se mide, los sistemas ya no están interactuando, no hay ningún cambio real que pueda tener lugar en el segundo sistema, ¿sí? O sea, lo que acabo de decir. En consecuencia de lo que se haga en el primer sistema, ¿sí? O sea, es como que como ya los sistemas están aquí, digamos, en un T mayor que T mayúscula, entonces ahí es como que cualquier cosa que yo haga sobre el primero no va a afectar el segundo. Sin embargo, fíjense lo que hemos obtenido a partir de la medición del operador A y B. Hemos obtenido dos diferentes funciones de onda probables
para el sistema 2. En este caso, si medimos A, obtuvimos la función psi de K, y en el psi K, psi sub K de X2, y en el segundo caso obtuvimos phi sub R de X2. Entonces, ¿qué pasa? Hemos obtenido dos diferentes funciones de onda, ¿sí? Para un mismo sistema, que según Einstein, Podolsky y Rosen, pues en realidad no se ha afectado de ninguna forma. O sea, hemos obtenido, entonces la contradicción de ellos era que, entonces aquí la mecánica cuántica me está dando para ese sistema dos funciones de onda diferentes, siendo que ninguna de esas dos, o bueno, en realidad digamos que no se sabía, está describiendo el sistema como tal, porque el sistema en realidad dice aquí, y es, digamos, el argumento de ellos, como el pilar del argumento de ellos, que el sistema 2 en realidad no ha cambiado. Y sin embargo, aquí estoy obteniendo dos descripciones, una es esta y otra es esta, sí, que son diferentes, ¿sí? Más aún, y digamos que ahorita vamos a ver más explícita la contradicción, vamos a ver que psi sub k y phi sub r pueden ser autofunciones de observables que no conmutan. Y entonces ahí se contradice los postulados de la mecánica cuántica, porque como ustedes saben por el principio de incertidumbre de Heisenberg, digamos, si yo trato de medir dos observables que no conmutan, pues no los puedo conocer con completa exactitud ambos. Y aquí vamos a obtener una contradicción. ¿Sí? Entonces, ellos construyeron este ejemplo, ¿sí? Es como un experimento mental y construyeron esta función particular que nos va a permitir observar eso. Entonces, esta va a ser la función sí, que digamos va a describir el sistema como tal y lo construyen como la superposición de estados de esta manera. Entonces, digamos que hay una superposición, pues ya no es discreta como estábamos aquí, sino que ya es continua, entonces pues ahí usan la integral. Y pues aquí x sub 0 es la constante. Aquí sí x1 y x2 son la posición. Ahí sí ya son concretamente la posición. Y p, digamos que sería pues el momento. Entonces, vamos a escoger como es operadora el momento de la primera partícula que tendría una función propia dada por esto. ¿Sí? Como ustedes pues seguramente lo vieron. Y entonces esta función propia, que está descrita en el espacio de posición, corresponde a una función propia del operador momento con autovalor P. ¿Sí? Correspondientemente, entonces, si digamos que yo mido P, o medimos P y obtenemos ese valor P, o bueno, un valor P', entonces para el segundo sistema obtendríamos una función de onda psi sub P, que tendría esta forma. Pero entonces nos damos cuenta que esta, digamos que también es una autofunción del operador momento, esta vez pues de la segunda partícula, solamente que con autovalor menos p. ¿Sí? Entonces, bueno, eso fue cuando elegíamos a como el operador momento de la primera partícula. Ahora vamos a elegir a b como el operador como el operador, sí, posición de la primera partícula, ¿sí? Entonces, va a ser así. Entonces, las funciones, las autofunciones, pues van a ser una función delta situada en cada una de las posiciones. Entonces, también, si nosotros intentamos escribir la función de onda del sistema total como una integral, tendríamos que usar para el phi sub x digamos, esta superposición de aquí, esta superposición, digamos, como de ondas continuas, que digamos que al final nos va a dar también una delta, es decir, nos va a dar también una autofunción del sistema 2. Entonces, fíjense que hemos obtenido, fíjense que la premisa de ellos es que el sistema 2 en realidad no va a cambiar, pero ¿qué es lo que me está dando aquí mi resultado según la teoría de la mecánica cuántica? Que en este caso, eh, la, la, la función que describe el sistema 2 sería una autofunción del operador momento y en este caso sería una autofunción del operador posición, que es una contradicción del principio de Heisenberg porque esos operadores no conmutan, dice, que es lo que dice en este párrafo. Puesto que P2, Q2, el conmutador de P y Q es menos IH barra, esto muestra que la función de onda de la segunda partícula puede ser tanto psi sub P como phi sub X, pero la segunda partícula no ha sido afectada. Entonces, esta descripción cuántica es contradictoria, ¿sí?
Entonces, ¿de dónde va a surgir como la solución de esa contradicción? De que en realidad la segunda partícula sí está afectada. Y es lo que vamos a ver qué significa el enredamiento cuántico. Es decir, una vez esas dos partículas interactúan, pues en español se dice como que están enredadas, aunque hay otras palabras como entrelazadas y otras más exóticas, pero yo prefiero como mantenerlo como enredadas o entrelazadas. Entonces, por esa interacción que tuvieron. Entonces, aquí, puesto que, digamos, solamente hay una función de onda que describe a ambos sistemas, eso, digamos, tiene que ver con ese entrelazamiento. Y entonces es lo que vamos a ver. Gracias a ese entrelazamiento, cuando se hace una medición en alguno de los dos sistemas, el otro se ve afectado. Y eso es, digamos, una de las descripciones del entrenamiento cuántico. Y es un fenómeno netamente cuántico que no puede ser, digamos, que no tiene análogo clásico. Bien, vamos a ver entonces el ejemplo con 2 qubits. Entonces, voy a, digamos, introducir aquí lo que sería un qubit, que, digamos, es como la unidad fundamental de la que se construiría un computador cuántico. Entonces, digamos que, por ejemplo, los computadores clásicos están hechos de bits, o los llamamos bits, que son estas unidades que pueden tomar, pues, valores binarios, ¿no? O valor 0 o valor 1, ¿no? Entonces, en el caso, pues, de un computador o de los transistores, pues, estos, digamos, valores son voltajes. Entonces, de pronto, un voltaje 0 y un valor de pronto mayor a 3, pues eso ya es un 1, ¿sí? Entonces, digamos, análogamente, pues lo que se quiere construir, y digamos es como toda la empresa de construir el computador cuántico, es como un bit cuántico, ¿no? Que es un sistema físico que tenga dos estados, ¿sí? Pues digamos que aquí como son estados que queremos que tengan naturaleza cuántica, pues los ponemos ahí dentro del ket. Entonces, estos estados pueden ser, digamos, estados de un sistema, por ejemplo, de un fermión, por ejemplo, un sistema que tiene spin un medio, ¿sí? Por ejemplo, un electrón, un protón o un átomo que, por ejemplo, tienen spin neto un medio. Pueden ser también, digamos, estados de polarización de un fotón. Entonces, la polarización, por ejemplo, derecha puede ser 0, izquierda puede ser 1, por ejemplo. O puede ser un átomo que tiene dos niveles. Entonces, un nivel será el 0 y un nivel será el 1. O etcétera, pues otros. Entonces, una de las características de estos bits cuánticos es que los sistemas pueden estar, pues gracias a la superposición cuántica, pueden estar en ambos bits al mismo tiempo, ¿sí? Que no ocurre con los bits clásicos, porque si mide un voltaje, pues el voltaje no puede ser 0 y 3 al mismo tiempo, sino que tiene que ser uno de los dos valores. Mientras que aquí sí pueden ser esos dos valores. Entonces, eso pues digamos que es una de las cosas que va a permitir hacer, digamos, hacer operaciones, pues, que no se pueden hacer clásicamente o con un rendimiento que no se puede hacer clásicamente, junto con el enredamiento. Bien, entonces, estos son dos sistemas de dos niveles o con dos estados, y entonces van a estar representados por su espacio de Hilbert cada uno, ¿sí? Entonces, en este caso, pues va a ser un espacio complejo de dos dimensiones, ¿sí? Porque cada uno pues, necesita un coeficiente complejo para el 0 y un coeficiente complejo para el 1, ¿sí? Aunque pues sabemos que, por ejemplo, estos tienen que estar normalizados. Pero en principio un coeficiente complejo para 0, un coeficiente complejo para 1, eso me da un espacio C2. Y para construir digamos que aquí tendría como un sistema de dos partes, ya ese sistema bipartito que llamamos. Entonces, este, digamos, sería el espacio de Hilbert del primer spin, o el primer qubit, más bien. Y este sería el espacio de Hilbert del segundo qubit. Son como espacios matemáticos, son iguales. Lo que pasa es que son, digamos que son dos copias. Entonces, aquí para formar el sistema, el espacio de Hilbert del sistema total, entonces lo que yo tomo es el producto tensorial de esos dos espacios de Hilbert. Listo. Entonces, en general, bueno, entonces digamos que la base pues en este es 0,1, la base en este es 0,1 también, pero pues ahí los subíndices cambian. Entonces, en general, pues para ese espacio Hilbert grande, mi base va a ser, pues la voy a escribir así como 0,0, 0,1, 1,0, 1,1. Y entonces, en general, un estado, sí, lo voy a escribir pues como esta superposición. Bien, entonces,
Vamos a ver, digamos aquí ya entramos de una en lo que sería pues unos estados que son muy representativos, que digamos si ustedes ven la literatura o incluso la literatura de divulgación o algún video, pues se los van a encontrar, que son estados máximamente mezclados de 2 qubits. Y son estados que se construyen así. Son superposiciones de esta forma. Por ejemplo, así, pues digamos que este sería como el factor de normalización. Lo que uno se puede concentrar es más pues, en esto que hay primero, en esto que hay dentro del paréntesis, que es, cojo, digamos, de la base el elemento 00 y el elemento 01. ¿Qué significa eso? Entonces, esto, digamos, esto, piénselo en los mismos términos que estaba en el paper de EPR, ¿no? Es, digamos, es como un tipo de descomposición de esta, ¿sí? Lo que pasa es que ahí tanto las UN como las CN van a ser, digamos, van a ser una base completa para el espacio correspondiente, ¿sí? Entonces, en este caso es como si aquí, en vez de tener el phi y el u, pues tenemos estos estados, eh, digamos, esto sería como, la suma en este caso sería tendría solamente 2 términos. Este sería el primer término, entonces este es el este es el u sub 0 o el u1 y este es el segundo u. Y este pues es el primer psi y este es el segundo psi, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que si yo por ejemplo, mido el spin, ¿sí? Entonces, digamos que, pues a veces para el spin, digamos que se escribe de forma diferente. Entonces voy a tratar de escribirlo aquí, a ver si me permite, a ver si puedo escribirlo aquí. Digamos que esto podría ser así. Por ejemplo, esto yo digo que son el spin abajo, ¿sí? Spin down, digamos. Y bueno, el otro, digamos que los dos están arriba. Entonces ahora digamos que yo voy a medir el spin, digamos, de la segunda partícula, ¿sí? O bueno, no, de la primera, para que coincida con lo que tengo escrito más adelante. De la primera. Entonces, miremos cómo sería, o sea, miremos qué es lo que nos estaba diciendo el paper, lo que vimos en el paper de EPR. Entonces, lo que nos estaba diciendo es pues que si yo mido, por ejemplo, el observable A, en este caso el observable A, pues va a ser el spin. Entonces, voy a tener el estado, digamos que lo mido, pues me puede dar abajo o arriba y digamos que me da arriba. Tengo una flechita hacia arriba para la medición del spin en alguna dirección. Eso inmediatamente implica que el estado del sistema es este. Pero digamos que ya no va a ser como lo decía en el paper Einstein, Podolsky, Rosen, no es simplemente la descripción del estado cuántico, no es como lo que dice la teoría, sino que físicamente el estado va a ser ese, ¿sí? Y entonces, pues, ¿cómo se comprueba eso? Pues toca medir, a ver quién tiene la razón. Y eso pues fue propuesto más adelante por el físico John Bell. Entonces, pues de ahí digamos que también este nombre de los estados de Bell. Y ya explicaré eso más adelante. Entonces, con lo cual lo que se mostró es que sí, en realidad hay una correlación entre el estado en el que se mide el primer qubit y el segundo qubit, ¿sí? O bueno, el primero y el segundo. Aquí también estoy como confundiendo el orden. Pero bueno, la idea es esa. Listo, entonces sí, o sea, digamos que físicamente sí hay un cambio en el sistema 2 por las mediciones que hacen en el sistema 1. Y los estados no tienen que estar, o sea, perdón, y los sistemas no tienen que estar interactuando. De hecho, digamos, lo que se hace en estos experimentos es que se genera, por ejemplo, un fotón y 2 fotones enredados con polarizaciones opuestas, y lo que se hace es que pues se mandan en direcciones opuestas del espacio, ¿sí? O sea, digamos que aquí, por ejemplo, se crea aquí 2 fotones y luego se mandan direcciones opuestas y en algún punto, ¿sí? Ya digamos con cientos de kilómetros de separación, perdón, cientos de kilómetros no, cientos de metros de separación, digamos, ahorita vamos a ver como 1 kilómetro o más, entonces se mide el spin o la polarización de uno de los fotones y luego entonces se correlaciona con las medidas que se han hecho del otro fotón. Discúlpame, ¿te podemos interrumpir para Sí, sí, preguntar claro. o Sí, sí, claro, claro. Adelante. yo tengo una preguntita. Tú me dices que, por ejemplo, el primer qubit
digamos, acá cuando seleccionaste y subrayaste los primeros Gets Up, ¿sí? Entonces, los primeros Gets Up, entonces tú dijiste que el primer Get Up, inmediatamente, si sabemos que es un Get Up, por así decirlo, el que está ahí al ladito tiene que ser Get Up. Entonces, yo me pregunto si puede haber la relación, porque tú me dijiste que hay un ket 00, un ket 01, un ket 10 y un ket 11, ¿sí? Sí, sí. Eso precisamente. ¿Qué pasa si en realidad no tuvieras ese ket 00 más ket 11, sino tuvieras un ket 01 y un ket 10, ¿sí? Sí, digamos que ese es otro de los estados de Bell. Ok, Sí. O sea, por ejemplo, si yo tengo otro estado de Bell en donde solamente cojo y este, ¿sí? Y digamos también pues tengo un coeficiente de normalización, es un estado diferente si por ejemplo los tengo con más o con menos, ¿sí? Y obtendría lo mismo, digamos que, o sea, o bueno, algo similar. Por ejemplo, digamos si en el primero mido, digamos si se mide 1, entonces ya inmediatamente puedo decir que en el otro se va a medir 0. O análogamente, si en uno mido up, ya sé que en el otro voy a medir down, ¿sí? Puede ser, ok, sí. De ok. hecho, hay 4 estados de Bell, ¿sí? Son equivalentes y también, digamos, equivalentes en la cantidad de enredamiento que tienen, pero digamos, aquí escogí solo uno de los ejemplos, pero los otros se construyen. Por ejemplo, hay otro que es con el signo menos aquí y los otros se construyen con estos dos kits que tú mencionas. Ok, listo, vale. Vale, sí, Gracias. cualquier cosa me pueden ir interrumpiendo. Bien, bien, pues contrastemos esas medidas que se hacen en cada uno de los subsistemas. Em, no, un momento, digamos que para ver eso, o sea, aquí hay una cosa y es que em, miremos a ver cuál es el valor esperado del spin. En este caso, si hablamos de spin, ¿sí? Miremos a ver cuál es el valor, o sea, digamos que yo tengo aquí un estado cuántico para el sistema como tal, para el sistema global, y entonces quiero saber cuál es el valor esperado del spin si mido el spin 1, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, pues este sería como el operador, entonces asumamos, por ejemplo, que el ket 0 es para un medio y el ket 1 es para menos un medio. Entonces, el valor esperado de ese operador, en realidad digamos que ese operador, para ser estricto, lo tendría que construir como un producto tensorial de operadores. Entonces, ese operador que yo pongo aquí como sigma z, en realidad lo debería escribir como sigma z del primer sistema con un producto tensorial de la identidad para el segundo sistema, de tal forma que yo tenga un operador que actúa en el espacio de Hilbert de los dos sistemas, ¿sí? Lo que pasa es que por abreviación ustedes encontrarán en la literatura, pues normalmente es solamente, uno pone solamente el 1, pero estrictamente sería un operador así, que vive en el espacio de Hilbert, este que mencionamos aquí en el espacio de Hilbert grande, ¿sí? Listo. Bien, entonces ese valor esperado sería esto así. Sería, pues, sería 0. Es decir, aquí es menos. Sí, aquí es menos. Entonces, en realidad, hay como, o sea, es decir, en ese estado, si digamos mi sistema está en ese estado, sí, hay la misma probabilidad de que yo obtenga spin up o spin down, o que obtenga un 0 o un 1, ¿sí? Es decir, em, hay una incertidumbre máxima en el estado de cada subsistema. Si bien el estado global se conoce, ¿sí? El estado de cada uno de los subsistemas es como máximamente desconocido, ¿sí? Si lo quieren pensar así. Y digamos que por eso, digamos que se dicen que estos estados son máximamente enredados, ¿sí? En, para, digamos, entender mejor cómo sería como la mecánica de la medición, o sea, o sea, digamos que, em, por ejemplo, digamos que digamos que aquí el primer sistema, lo que se llama aquí como the first party, o digamos la primera parte, bueno, el primer sistema, mejor dicho,
o el primer participante, digamos, que luego se les ponen nombres y todo, pero el primer participante o el primer sistema, digamos que se mide su spin. Entonces, el valor del spin es, o sea, es completamente aleatorio, ¿sí? Eso no deja de ser cierto. Lo que pasa es que algunas veces da 0 y algunas veces da 1. Y ese 0 y ese 1 están perfectamente correlacionados con las medidas que se harían en el segundo subsistema, ¿sí? Entonces, lo mismo es cierto, o sea, este primero obtendrá valores al azar, ¿sí? Este segundo también obtendrá valores al azar. Entonces, digamos que ellos construyen unas tablas de mediciones, ¿sí? Obviamente, supongo que también tendrán en cuenta los tiempos en los que tomaron cada medición. Y entonces luego van a comparar sus tablas y ven que las medidas están perfectamente correlacionadas, ¿sí? Y que se puede deducir que en realidad, digamos que si hubo un cambio de, eh, o si hubo un colapso de la función de onda de uno cuando se midió el otro, ¿sí? Esto, digamos, los experimentos también se deben diseñar o lo diseñan de tal forma que los intervalos a los cuales se hacen las mediciones del primer subsistema y del segundo subsistema son tales que se puede descartar una señal que viaja a la velocidad de la luz que pueda llevar esa información de un subsistema al otro, ¿sí? Listo. O sea, de tal forma como que no hay ninguna como variable oculta o algún campo oculto que vaya llevando la información y que viaje a la velocidad de la luz, que sería la velocidad máxima. ¿Sí? Eso digamos que los experimentos se hacen de tal forma que se pueda descartar esa opción. Lo que pasa, digamos que aquí tampoco es que se esté violando eso de que, digamos, una señal pueda viajar eh, más rápido que la luz, porque aquí cuando cuando las dos mediciones se van a comparar, pues digamos, llevar esa información a un mismo punto y compararla, eso toma tiempo. Y esas señales solamente se pueden enviar o se pueden enviar máximo a una velocidad que es la velocidad de la luz. Por lo tanto, ahí digamos que no hay contradicción. Bien. Bien, en un experimento real, digamos que no se mide solamente, o sea, por ejemplo, no se mide solamente, digamos aquí nosotros estamos hablando del spin en el eje Z, entonces no se mide solamente la proyección del spin en el eje Z para el sistema 1 y el mismo eje Z para el sistema 2, sino que, por ejemplo, para el sistema 1 se escoge, digamos, el eje Z y para el sistema 2 entonces se va rotando y, digamos, se hacen unas correlaciones de acuerdo, digamos, a este ángulo de rotación con respecto al eje Z, ¿sí? Y digamos que ahí se hacen las correcciones. Entonces, esto fue lo que hizo Bell. Entonces, Bell lo que propuso, digamos, prácticamente 30 años después del paper de EPR, entonces lo que hizo fue plantear un experimento con el cual se podría, pues, falsear o decir si lo que EPR estaba diciendo era correcto o falso, ¿sí? Oye, una preguntita Sí, antes que siga. sí, sí. Esto, entonces esos, según te entiendo, esos estados de Bell se pueden representar de cuatro formas distintas si lo medimos en el eje Z, de cuatro formas distintas si lo medimos en el eje X y de cuatro formas distintas si lo medimos en el eje Y. Sí, No, ok, ok. sí, digamos que el estado de Bell, digamos, en X, Y, Z, perdón, digamos que aquí, digamos que si escogemos la base de sigma X y sigma, perdón, de sigma Z para tanto para el primer qubit como para el segundo, hay cuatro estados de Bell. Yo podría también, digamos, cambiar la base, ¿sí? De hecho, creo que esos estados son también invariantes respecto a esos cambios de base, pero sí, podría cambiar la base, por ejemplo, para sigma X y sigma, bueno, sigma X en uno y sigma X en 2, ¿sí? Entonces también, digamos, obtendría pues los cuatro estados de Bell, pero pues con el cambio de base, pero pues digamos que serían los mismos estados, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, gracias. Vale. Bien. Em, bien, entonces ahorita vamos a ver, pues, digamos, solamente como unas carátulas de unos papers en donde realmente esos experimentos se han hecho desde la década de los 80, en donde realmente, pues, esto se pudo comprobar, que son correlaciones o sea, como que sí, que esto no se podía explicar por algún tipo de proceso oculto, como que viajara a la velocidad de la luz o alguna variable oculta, que también es una palabra que se encuentra, sino que es un experimento pues netamente cuántico y que estas correlaciones, digamos, existen pues como lo prevé la mecánica cuántica.
Entonces, bien, digamos que este es como el núcleo, como el corazón de lo que sería el enredamiento. Y pues es lo que permite luego lo que se llama computación cuántica, o es lo que le da, digamos, la ventaja a la computación cuántica, por lo menos ahorita, teóricamente, aunque también digamos que ya hay unos prototipos de computadores o o computadores cuánticos con algunos pequeños qubits, con algunos pocos qubits, perdón. Y digamos que también pues es lo que da origen también a todo esto que es la criptografía cuántica, teleportación cuántica y digamos otras tareas de procesamiento de la información cuántico. Entonces digamos hay una ciencia pues como toda una disciplina que es como la información cuántica. Entonces, entre otras cosas pues digamos que muchos teoremas que hay para la parte de información clásica, teoremas de información como el Shannon y compresibilidad en la información y esos, digamos, hay análogos para la información cuántica. Entonces, bueno, este es, digamos, que sería la carátula del paper de Bell. Algunos de estos, de hecho, la mayoría de estos que yo presento aquí, junto con el primero, que es de EPR, yo los pude bajar gratis de la página, de la página el primero de qué era. O sea, yo los encontré gratis del Physical Review. O sea, como que están gratis, porque digamos, supongo que son significativos y yo los pude bajar gratis para leerlos. La mayoría de ellos. Y otros pues los bajé por el archive. Entonces, ahí está la información disponible. Bien. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí ustedes ven, hay unas palabras que ustedes encontrarán como hidden variables, variables ocultas. Bueno, digamos, por ejemplo, aquí causalidad, localidad, ¿no? Por eso de que a qué velocidad pueden viajar las señales, ¿cierto? Luego la interpretación de la mecánica cuántica y pues todo eso. Entonces este paper es de 1964 y luego este fue el primer experimento en donde se realizó, digamos, una comprobación. Entonces dice aquí, realización experimental del experimento mental, digamos, de Einstein-Podolsky Rosen, aquí le ponen boom también. Y una nueva violación de las desigualdades de Bell. Las desigualdades de Bell entonces son como pues, unas desigualdades que tratan de las correlaciones de lo que me diría yo para el primer sistema y para el segundo sistema. Pero las igualdades de Bell, las desigualdades de Bell, digamos que tienen en cuenta los resultados que se obtendrían si, digamos, esa transmisión de la información o los procesos que están ocurriendo ahí son clásicos. Entonces, cuando se dice que hay violaciones de las desigualdades, es que son procesos que no se pueden explicar clásicamente, sino que son procesos que son inherentemente cuánticos. ¿Sí? Entonces, como se ve aquí, dice que usaron Linear Polarization Correlation of pares de fotones emitidos en una cascada radioactiva. O sea, seguramente ahí, digamos, pues por un proceso radioactivo se están produciendo los fotones y entonces hay uno que sale a un lado y otro que sale a otro lado con polarizaciones opuestas, que digamos es una forma de enredamiento. Uno, digamos, una polarización sería el 0 y otra sería el 1, ¿sí? Y entonces si son polarizaciones opuestas, entonces seguramente pues uno puede decir que si esta es 0, pues obligatoriamente esta salió con la otra salió con un 1, y si la primera salió con un 1, la otra salió con la otra polarización, ¿sí? Entonces digamos que sería un estado de Bell, ya como me hacía la pregunta Roger, ¿no? O sea, sería algo así. Bueno, con el más o con el menos, y con el factor de normalización adecuado. Entonces luego cuando se mide una de las dos, pues ya se puede deducir pues algo sobre la otra. Obviamente digamos que son como mediciones que se hacen aparte, ¿sí? Y luego digamos que se miran las correlaciones. Entonces las desigualdades de Bell pues están en términos de entidades que son como parecidas a estas. Las probabilidades de obtener el resultado, digamos más o menos 1 a lo largo del eje A de la partícula 1 y más o menos 1 a lo largo del eje B de la partícula 2. Entonces ese eje A y B pues pueden tener la misma orientación o pueden tener orientaciones relativas diferentes.
y pues digamos que así se van construyendo esas desigualdades de Bell. Aquí hay otro test experimental por el mismo grupo. Bueno, desde Alain Aspect y estos otros dos autores de Francia. Supongo que esta fue como una mejora o algo así que hicieron del experimento. Y luego hay otros, por ejemplo, aquí este del 2018, del 2008. ¿Sí? Entonces dice, demostración experimental de las correlaciones cuánticas por encima de los 10 kilómetros, ¿sí? Entonces, bueno, aquí dice nuevamente fotones enredados con longitud de onda tal, bueno, parametric down conversion, bueno. Digamos que, bueno, yo lo puse un poquito como para que viéramos que pues esos experimentos se han hecho, ¿sí? Y hay este otro, digamos que lo que me pareció curioso de este es que dice como que hay pues en otros experimentos pues hay como algunas cosas que podrían ser cuestionables que en este no, en este digamos que la comprobación es un poquito más directa. Este experimento, este es del 2015 creo, bueno, este es Arcade es del 2015 el paper original, exactamente no sé. Y bueno, digamos que se ha hecho. O sea que digamos que son hechos que ya están, digamos, comprobados experimentalmente. Aunque seguramente pues fueron aceptados, eran aceptados, digamos, por la comunidad bastante antes, pero bueno, esto digamos que los experimentos hacían falta. Bien. Bien, no sé si hay preguntas, pues también en este momento las podrían hacer. Ahorita voy a pasar a lo que sería sistemas de bipartitos, como ya digamos para generalizar un poco lo que sería lo que hemos visto para las desigualdades de Bell. Y para de pronto dar un poquito también en general lo que sería las medidas de enredamiento que hay. O sea, por ejemplo, nosotros hemos mencionado el enredamiento, hemos mencionado, digamos, que sus estados de Bell son máximamente enredados. Entonces, ahora para sistemas de dos partes vamos a ver, bueno, ¿cómo podríamos cuantificar eso? Y vamos a ver que realmente ese enredamiento va a ser como un recurso, ¿sí? O sea, un recurso como, como usable, ¿no? Usable, digamos, para diferentes propósitos, como podría ser, digamos, em, como igual de real, si cabe la palabra, como la energía, o como, sí, pues como la energía, por ejemplo, o como la entropía, ¿sí? Bien, entonces pensemos entonces en el caso general de de dos sistemas, pero entonces en este caso pues ya van a ser, bueno, dos sistemas, a veces yo digo dos subsistemas porque pienso que el sistema, digamos, es la combinación de los dos. Entonces, pero en este caso ya no van a ser solamente de dos dimensiones, sino que van a ser de más. Entonces, digamos, en este caso pues está la base para el primero, que va a ser así notada como N1, y la base para el segundo, que es N2. Entonces, nuevamente el espacio Hilbert va a estar construido como un producto tensorial de los dos espacios de Hilbert. Entonces, digamos, la dimensión del primero es de 1 y la dimensión del segundo es de 2. Y en general, digamos, un estado va a estar escrito de esta forma. Pues voy a tener, digamos, los elementos de la base, que son estos ket N1, N2, también son productos tensoriales de N1 con N2, con la correspondiente N2, y digamos con los coeficientes complejos Cn1, N2. Entonces aquí digamos que vendría como la primera definición propia de lo que sería el enredamiento, que es más bien como una definición, bueno, que de hecho va a estar como en negativo, ¿no? Entonces, eh, dos estados, bueno, hay dos, ¿no? Digamos, esta segunda que está en este renglón sí es como negativa, porque me dice como que si este sistema no puede ser escrito así, o sea, como si cada uno no puede ser escrito como una superposición en su propia base, entonces ese estado va a ser enredado.
Y otra forma de decirlo es así. Entonces, si los dos sistemas comparten una misma función de onda, que digamos como en la misma línea del paper EPR que mostrábamos antes, pues al principio. Y que no puede ser escrito como producto directo de dos funciones o de las funciones de onda de cada una de las partes. O sea, que no puede ser escrito de esta manera. Es decir, que estos coeficientes N1 y N2 no se pueden factorizar de tal forma que el estado, digamos, pueda ser separable o factorizable de esta manera, ¿sí? Sino que obligatoriamente, o sea, digamos que no se puede escribir así, o obligatoriamente se puede escribir Mauricio, así. Sí, yo quisiera hacer una claridad, sobre todo por, digamos, obviamente yo entiendo que la notación y el lenguaje, digamos, pueda cambiar en diferentes personas, pero sobre todo por el trabajo que yo vengo haciendo con este grupo, entonces me gustaría hacer una claridad sobre la notación, ¿cierto? sí, adelante, sí. Entonces, como estos kets no están proyectados sobre ninguna base, entonces nosotros no los llamamos funciones de onda, sino que los llamamos simplemente estados. Entonces, digamos que en este orden de ideas, diríamos que un estado separable es un estado que se puede expresar como el producto tensorial de dos estados, ¿cierto? Entonces, y un estado enredado no se puede expresar como el producto tensorial de dos estados, pero estados, no función de onda. Así es como, digamos, yo les enseñé y digamos que eso es lo que también reza el formalismo de la mecánica cuántica. Una función de onda es la proyección del estado sobre la base. Yo simplemente quiero hacer esa claridad por digamos, por el trabajo que he venido haciendo con ellos desde el Sakurai, ¿cierto? Como para subsanar digamos, una situación que se dio aquí en la Universidad de Pamplona, en donde había un profesor de mecánica cuántica que daba clase de mecánica, el curso de mecánica cuántica. Era un curso de matrices y de funciones de onda, ¿cierto? Entonces es precisamente lo que, digamos, yo no quería. Y para eso, entonces, yo construí un vocabulario muy rígido desde el principio del curso. Entonces, donde esto es un estado más una función de onda. Entonces, por eso quería hacer esa claridad. Listo. Ah, vale, listo, sí. Sí, yo a veces me salto y las mezclo, sí. Sí, digamos que aquí sería un estado, por ejemplo, cuando cojo esta base N1, entonces también, digamos, es una base en la que puedo expandir, digamos, cualquier estado de este espacio de Hilbert, lo puedo expandir en esta base, y así, cualquier estado de este espacio de Hilbert lo puedo expandir en esta base. Sí, entonces, digamos, también así, cualquier estado cuántico, pues lo puedo expandir con los coeficientes complejos en la base que forma, pues el producto tensorial de las otras bases. Exactamente. Gracias. Sí, sí, ok. Bien. Sí, exacto. Entonces, claro, yo puedo tener, digamos, este estado y entonces lo puedo, pues, puedo proyectar como la función de onda o diferentes representaciones. Vale. Em, listo. Ok. Entonces, digamos que si yo parto de esta escritura general de este estado, entonces yo, digamos que va a ser separable, por ejemplo, o un caso especial que sería separable es, por ejemplo, si solamente uno de estos coeficientes fuera diferente de cero y todo el resto fuera cero. De tal forma, pues que me quedaría, por ejemplo, simplemente, simplemente una cosa así. Un momentico, sería, simplemente me quedaría, por ejemplo, si solamente el primero fuera diferente de cero y el resto fuera cero, entonces este estado, sí, me quedaría igual a, por ejemplo, digamos que la suma empieza en 1, entonces me quedaría simplemente 1, 1, ¿sí? Entonces, pues obviamente esto, digamos, se puede escribir como estados, como el estado 1, producto tensorial, el estado del segundo sistema, que también sería el estado 1, ¿sí? Bueno, digamos 1, obviamente aquí es del primer subsistema y aquí es del segundo subsistema, pueden ser diferentes. Bien,
Pero pues obviamente, digamos, ese no es el caso. Puede ser que yo tenga una superposición que tenga más, digamos, más de un coeficiente de estos que sean diferentes de 0, pero que sin embargo, por ejemplo, se pueda todavía factorizar. ¿Sí? Entonces, miremos en el caso que habíamos antes, en el caso de 2 qubits, esto, miremos este de aquí, y miremos, o sea, digamos que ahí hay una forma especial de estos coeficientes, ¿sí? Entonces, entonces esto, si yo miro, esto se puede escribir como el producto tensorial de estos dos estados, de cada uno de subsistema 1 y del subsistema 2, ¿sí? Entonces, pues digamos que obviamente no, ese no es el único caso. Entonces, digamos que aquí también es como necesario saber cuando yo tenga, y fíjense que aquí ya hay un problema matemático, es cuando yo tenga una superposición así, o sea, ¿cómo puedo saber si eso se puede escribir en general como un producto tensorial de 2 o no? ¿Sí? O sea, ¿cómo sé si este estado sí se puede escribir de esta forma? Y cuando no, ¿sí? O sea, y digamos que ese es parte como del problema matemático ahí. Porque yo tengo aquí una superposición diferente, ¿sí? Pero puede ser que yo cambie de base y entonces obtenga un estado separable, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver enseguida con la descomposición de Schmidt. Bien. Bueno, un comentario antes. Realmente, el enredamiento es como una propiedad genérica de los estados. ¿Por qué? Porque, digamos que si miro aquí la dimensión en que se puede expandir este estado, digamos, estos coeficientes, el número de coeficientes que tengo es de 1 por d2, el número, el producto de las dimensiones de los espacios de Hilbert. Mientras que el número, bueno, no, el número no, la dimensión, la dimensión, digamos, en que se pueden expandir estos dos estados, solamente tiene, la dimensión es de 1, ¿sí? Porque, digamos, la dimensión o el número de coeficientes que necesito aquí es de 1 y el número de coeficientes que necesito aquí es de 2. Entonces aquí es de 1 más de 2 y aquí es de 1 por de 2. ¿Sí? Obviamente, pues, digamos que para números, bueno, mayores que 2, este producto ya sería más grande que la suma. Bien. Ok, entonces pasamos a la descomposición de Schmidt, que es, como les digo, digamos, saber, o sea, cuándo, o sea, lo que yo quiero saber es, bueno, esto en general es un problema, pues, como de factorización de un estado, y yo quiero saber cuándo puedo hacer esa factorización, o cuándo, sí, yo le llamo factorización, aunque en realidad, en general, digamos, se llama es cuando el estado puede ser separable o no. Bien, entonces, hay ese teorema de Schmidt, que se basa también en a ver, un teorema también de los valores singulares, o que es también como una reescritura de un teorema de descomposición en valores singulares, que tampoco voy a tocar. Me interesa saber cómo aquí que existe y que se puede hacer. Entonces dice así, como, pues sean H1 y H2 dos espacios de Hilbert de dimensiones de 1 y de 2 respectivamente, pues tal cual como nosotros lo hemos tomado. Simplemente lo único es que aquí vamos a asumir que la dimensión de 1 es mayor, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, cualquier vector, o en este caso estado, ¿sí? Cualquier vector, digamos, de este producto que pertenece a este producto tensorial, ¿sí? Para cualquiera de esos, o sea, digamos que yo tomo un vector en este espacio producto tensorial, para cada uno de esos va a existir un conjunto ortonormal. No va a ser completo, necesariamente. Va a ser completo para, probablemente para D2, para D1. Pero nos interesa aquí que es ortonormal, ¿sí? De H1 y uno correspondiente de H2, ¿sí? O sea, es decir, como estos son, digamos, conjuntos ortonormales. Puede ser que no completos, pero sí ortonormales de H1 y este correspondiente en H2 de tal forma que el estado se puede escribir de esta forma. ¿Sí? Con estos alfa son coeficientes que son reales, son no negativos y normalmente, digamos, bueno, digamos que normalmente se ordenan de mayor a menor. ¿Sí? Entonces, bueno,
otro comentario aquí. Estos conjuntos ortonormales, este y este, dependen del estado psi que yo tome, ¿sí? De mi sistema conjunto, ¿sí? O sea, si yo tomo otro estado psi, estas bases son diferentes. O sea, son unas bases construidas como a la medida para cada vector psi. Es decir, si yo tomo otro vector psi, esta base va a cambiar y esta base va a cambiar, ¿sí? Pero pues la particularidad es que voy a poder escribir este estado psi de esta forma particular. Veamos unos ejemplos. O sea, por ejemplo, digamos que solamente uno de los alfa es diferente de cero. Solamente el alfa 1 es diferente de cero. Entonces me queda así. Por lo cual es un estado separable. Listo. Entonces ahí ya sé que no hay enredamiento, que el estado es separable. Pero ahora pensemos que, bueno, que no, que sí, perdón, que no, que ahora alfa 1 es diferente de 0 y alfa 2 también es diferente de 0. Entonces ahí ya el estado ya no es separable. ¿Sí? Entonces ahí ya hay enredamiento y hay cierta cantidad de enredamiento. ¿Sí? Luego entonces el caso más extremo, opuesto a que solamente uno sea diferente de 0, es que todos sean diferentes de 0 y todos sean iguales. En este caso serían iguales a 1 sobre la raíz cuadrada de la dimensión, de la menor dimensión entre los espacios de Hilbert de los dos subsistemas. Acuérdense, D1 y D2 son los espacios de H1 y H2. Tomamos el más pequeño, en este caso D2, y entonces ese sería como aquí el valor que podría tomar cada uno de estos alfas, ¿sí? Pero fíjense que hay como aquí dos extremos. En este caso, solamente uno es diferente de 0. Y en este caso, todos son diferentes de 0 y además todos son iguales. Este va a ser el estado máximamente enredado, ¿sí? Que de hecho digamos que sería una cosa así. Y fíjense que tiene como la forma de un estado de Bell, o por lo menos del estado de Bell que vimos, pero es como, pero digamos como una generalización, ¿sí? Se le suman el 2, 2, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. Entonces aquí ya vamos viendo un poquito como que podemos a través de esos coeficientes alfa y también a través del número de coeficientes alfa, pues eh, hacer como una medida del enredamiento, ¿sí? Podríamos nosotros decir simplemente como el enredamiento podría ser como, por ejemplo, podríamos decir, bueno, el número de coeficientes alfa que sean diferentes de 0, ese va a ser una medida de mi enredamiento. Entonces, por ejemplo, aquí si el enredamiento es 1, quiere decir que no hay enredamiento. Y si el enredamiento aquí, por ejemplo, es D sub 2, porque digamos aquí hay D sub 2 sumandos, o D sub 2 elementos de la base, entonces en ese caso, digamos, el enredamiento es máximo, por ejemplo. Pero digamos que vamos a construir algo un poquito más fino, que va a ser la entropía von Neumann. Bueno, bastante más refinado, más bien. Bien. Antes de eso, entonces voy a explicar un poquito lo que sería los estados, la matriz de densidad, ¿sí? Y que es como los estados, trazas parciales, también digamos que sería como, ¿qué es lo que yo hago ahí? Entonces, si volvemos al inicio, lo que decíamos es que era que el sistema conjunto estaba escrito por una sola función de onda, pero cada uno de los subsistemas no podía ser escrito, o sea, no tenía ahí su propia función de onda, sino que hay una sola función de onda que los envuelve, que los cobija a los dos. Entonces, si yo quiero obtener una descripción o del subsistema 1 o del subsistema 2, yo hago esto. Es como si yo aquí tomara como un trazo los grados de libertad, digamos que del sistema 2 o del sistema en el que no estoy interesado. En este caso estoy interesado en conocer digamos, esta es la matriz de densidad que se denota por esta letra griega ρ. Estoy interesado en conocer ρ1, ¿sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo es como promediar, algo así como promediar sobre los grados de libertad del sistema 2, como para que solo me quede la información del sistema 1, ¿sí? Esto, digamos, también se puede ver si uno trabaja con probabilidades, es como una distribución, un momento a ver si me acuerdo la palabra, es como una densidad de distribución, se me va la palabra, pero es marginal, marginal.
donde algunos grados de libertad, pues yo los estoy eliminando, aquí es que prácticamente como si los estuviera promediando y al final termino solamente con variables que tienen que ver con el primer sistema, que es lo que me interesa. Lo que pasa es que aquí voy a obtener una cosa que es de la siguiente forma. Voy a obtener, fíjense, esto es como una superposición, pero digamos esto clasificaría no como una superposición cuántica, sino más bien como una superposición clásica, ¿sí? Es decir, tengo una probabilidad alfa 1 al cuadrado, bueno, esto es alfa 1, ya vimos que son positivos, o sea, alfa 1 al cuadrado y reales. Alfa 1 cuadrado, tengo una probabilidad alfa 1 cuadrado que rho 1, o sea, que el sistema 1 esté en el estado phi sub 1. Tengo una probabilidad alfa 2 que el sistema 1 esté en el estado phi sub 2. Y esas probabilidades son clásicas, ¿sí? No son cuánticas, son clásicas. O sea, esto no es una superposición cuántica, sino es como sí, como una superposición clásica. Y sería así tanto para el subsistema 1 como para el subsistema 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí como probabilidades, pues estas suman igual a 1, si su suma es igual a 1. Y fijémonos que respectivamente si las probabilidades para el sistema 1 son estas, pues para el sistema 2 equivalentemente, digamos, el conjunto es el mismo y en el mismo orden, ¿sí? Porque pues digamos que ese alfa 1 es el mismo para este y para este, ¿no? Que, digamos, es como lo que tiene la descomposición de Schmidt. Bien, entonces digamos esto es un poco lo que es la matriz densidad, ¿sí? Y digamos que también es como una traza parcial, porque es como, fíjense que cuando yo escribo un valor esperado, yo lo puedo escribir como una traza. Bueno, lo puedo escribir como una traza, pero aquí estoy tomando solamente la traza sobre una parte de mi sistema cuántico, con lo cual no termino con un número, sino termino con o con otra matriz, pero de menor dimensión. Digamos que por ejemplo, para los dos espines, aquí tendría yo este producto externo, lo puedo escribir con una matriz 4 por 4. Y cuando tomo la traza parcial sobre los grados de libertad del segundo spin, entonces aquí voy a terminar con una densidad que es 2 por 2, ¿sí? En donde he eliminado o he promediado los grados de libertad del segundo spin. ¿Sí? Entonces, digamos, el resumen sería el siguiente. Mi sistema total está en un estado cuántico puro, pero entonces como yo quiero información o quiero algo que solamente me hable en términos en términos de las variables del subsistema 1 y aparte en términos de las variables, otra entidad que me hable en términos solamente de las variables del subsistema 2, entonces promedio los grados de libertad del otro subsistema que no me interesa y obtengo un operador. Ese operador pues es un operador densidad y pues puede entender como una superposición clásica de estados cuánticos. Bien. Bien, entonces aquí en esta última parte de la charla, pues digamos que contiene esta parte como matemática que tiene que ver con la entropía de von Neumann, que digamos por la definición que tiene, pues tiene como propiedades muy interesantes y que también digamos es una definición que digamos que tiene que ver mucho con información y con la cuantificación de la información y de la entropía. Entonces es como entidad matemática y como función matemática, pues también digamos que es muy interesante. Pero aquí nos interesa, digamos, como su uso para medir el enredamiento, ¿sí? Y aquí se va a hacer de la siguiente manera. Entonces, fíjense que si solamente uno de estos alfa 1 fuera igual, perdón, si solamente uno de estos coeficientes alfa es diferente de 1, lo que yo obtengo es simplemente, simplemente como este producto exterior, ¿sí? De un ket con un bra, que prácticamente es un estado, simplemente me está expresando, aunque en otro espacio, simplemente el estado cuántico phi sub 1, por ejemplo. ¿Sí? Digamos en este caso que solamente el alfa, digamos que alfa i es igual a delta de 1, de i con 1, o sea, solamente el primero es diferente de 0, todos los otros son iguales a 0. En ese caso,
Entonces, ya vimos que no hay enredamiento porque lo que sucede es que el estado es separable. Y en ese caso, también el estado de cada uno de los sistemas, de los subsistemas, está completamente determinado como estado cuántico, ¿sí? Como estado cuántico. Entonces, ahí se dice pues que los estados no están mezclados, o sea, no hay estado mezcla. En realidad, la matriz de densidad corresponde a un estado puro, ¿sí? En contraste, digamos, si el estado es enredado, entonces más de un coeficiente alfa es diferente de cero. Y aquí se dice que ρ1 o ρ2 ya representan un estado mezclado, ¿sí? Entonces la entropía de von Neumann lo que hace es medir como qué tan mezclada es esa matriz de densidad de cada parte del sistema. Lo que se hace normalmente es lo siguiente, digamos que, por ejemplo, si uno estuviera hablando, esto digamos que tiene también aplicaciones en la parte de estadística, digamos que uno está hablando, por ejemplo, hagan aquí un paréntesis en esta esquinita, digamos que voy a pensar en mi sistema grande, que va a ser, por ejemplo, pues digamos, no sé, voy a llamarlo como que ese va a ser mi universo, y a mí me interesa, por ejemplo, ver qué es lo que pasa sobre esta parte pequeña, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es, bueno, digamos que todo está descrito por un sistema, por un estado cuántico puro, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, si yo me voy a ver cuál es el estado del sistema este pequeñito, entonces ahí ya no le puedo poner un estado cuántico, a ese le tengo que poner una matriz de densidad ρ, ¿sí? Que eso, que es como una superposición clásica de estados cuánticos. Entonces, este estado ρ luego me va a representar, bueno, digamos que bajo ciertas condiciones me va a representar cosas sobre la entropía, sobre la termodinámica de ese sistema. Pues ya cuando, por ejemplo, hablo de un sistema aquí que tiene, digamos, un número de variables que es macroscópico, ¿sí? Bien, entonces digamos que eso por la parte de mecánica estadística también tiene como muchas aplicaciones. Pero entonces, restringiéndonos a lo que nos ocupa aquí, esto, digamos, digamos, la entropía de von Neumann es algo que es un número que yo calculo a través de este ρ y que me va a decir qué tan mezclada es esa matriz o no. Si la matriz no es mezclada, es pura. Entonces quiere decir que digamos que es si no es mezclada y si es pura, es solamente también, digamos, va a ser un estado cuántico puro, ¿sí? Pero si es mezclado, entonces va a ser de esta forma que se muestra aquí, como una superposición clásica, yo digo, como pronto hay una palabra mejor para no usar superposición, pero por el momento la voy a seguir usando. Digamos, va a ser esta combinación tal vez de estados, eh, de estados cuánticos. Bien. Y digamos, la definición va a ser así. Entonces, esta es una definición, digamos, en términos de operadores, pero si uno la quisiera calcular, pues, por ejemplo, puede representar ρ como una matriz, ¿sí? Así como el estado psi se representa, o una de las posibles representaciones es una proyección que me da una función de onda, por ejemplo, en las coordenadas espaciales. Entonces, o por ejemplo, también la puedo expresar, por ejemplo, expandir en la base, no sé, si digamos que estoy resolviendo el oscilador armónico y expando esta función en los coeficientes de la base del oscilador armónico, entonces ahí obtengo una representación pues en otra base. Entonces así, por ejemplo, esta ρ la puedo representar como una matriz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta traza la puedo calcular pues pensando en esto también como una matriz. ¿Cómo se calcularía? Pues aquí lo que tendría que hacer es diagonalizar esa matriz y el logaritmo de esta matriz es como el logaritmo, una matriz cuya diagonal es el logaritmo de los valores propios de esa matriz o de la matriz escrita en su base diagonal. Lo que pasa es que en general, pues digamos, no es fácil de calcular esa cantidad, pues ahí digamos por ese logaritmo. Pero sí que tiene pues muchas propiedades que se pueden demostrar matemáticamente.
Lo que me interesa aquí es, en el caso que nosotros hacemos la descomposición de Schmidt de nuestro estado puro, entonces lo que vamos a obtener es una matriz de densidad para el subsistema 1, en este caso para el 1, análogamente es para el 2, pero pensemos solamente en el 1, vamos a obtener esto, ¿sí? Esta combinación de estados, ¿sí? Y entonces la matriz, perdón, esta entropía de von Neumann va a ser igual a esto, ¿sí? Entonces, fíjense lo que hay aquí. O más bien hagamos un ejemplo. Digamos que solamente uno de estos coeficientes es diferente de 0. Ya vimos que como tiene que sumar 1, entonces cuando solamente uno es diferente de 0, ese que es diferente de 0 es igual a 1. Entonces el logaritmo de 1 da 0. Entonces la entropía da 0. ¿Sí? Es decir, es un estado puro, no hay mezcla. Sin embargo, cuantos más estados, cuantos más coeficientes alfa son diferentes de 0, entonces ese valor de esa entropía de von Neumann va creciendo. Y el valor máximo lo vamos a obtener precisamente en este caso en el que todos los coeficientes son iguales, ¿sí? Y en este caso, como están elevados al cuadrado, entonces todos van a ser iguales a 1 sobre la dimensión del sistema más pequeño, ¿sí? Y ahí uno puede probar que entonces la entropía va a ser igual al logaritmo natural de la dimensión de D, ¿sí? En este caso, pues será D2, que era el mínimo de las dimensiones entre D1 y D2. ¿Sí? Y digamos que sería como el valor máximo de la entropía, perdón, del enredamiento que puede tener mi estado. Ya ahora sí estoy hablando del estado del sistema conjunto, ¿sí? O sea, aquí la entropía del subsistema me mide el enredamiento del sistema grande, ¿sí? Entonces, como la enseñanza mayor. Y entre más grande sea la entropía, más es el enredamiento. Cuando la entropía es cero, entonces también el enredamiento es cero y quiere decir que la matriz densidad de cada subsistema corresponde a un estado puro y no a un estado mezclado. Cuando aquí hay más de uno de estos coeficientes es diferente de cero, más de uno, se dice que el estado es mezclado. Listo. Entonces digamos que esa es la parte de la descomposición de Schmidt que se liga con la traza parcial, que es también matriz densidad, y con la entropía de von Neumann. Finalmente, entonces, pues decir que esta entropía pues tiene bastantes propiedades. Aquí las pongo como más como para tentarlos a ustedes, que estas son propiedades pues que son interesantes de investigar. Digamos que, por ejemplo, ahí está desigualdad triangular, como si fuera una medida de distancia, ¿cierto? Pero luego otras propiedades que, por ejemplo, en teoría de la información son bastante interesantes. Bien. Finalmente, pues esta es la... bueno. Entonces, ya un poquito llegando al final, voy a decir algunas propiedades deseables que uno quisiera para una medida general, o sea, para una función que me quiera medir o cuantificar el enredamiento en general, ¿sí? Entonces pensemos aquí que ya no tengo solamente dos partes, sino que tengo un sistema que está compuesto de n partes, n en mayúscula. Vale, Roger dice que se tiene que ir bien. Buena suerte en el parcial. Entonces aquí n partes, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Si por ejemplo yo hago algo en cada una de las... O sea, aquí vamos a definir unas transformaciones que son locales. Esta L es de local y esta U es de unitaria, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hago una transformación en cada uno de los subsistemas? O sea, es como que yo me ocupo solamente del subsistema. Yo no voy a poder aumentar el grado de enredamiento que hay entre todo el sistema, ¿sí? Si manipulo cada uno, o sea, si los manipulo uno por uno, no voy a poder aumentar como la propiedad global, que es el enredamiento, porque el enredamiento tiene esa característica, es como una propiedad global de todo el sistema. Entonces, si hago operaciones locales unitarias, no voy a poder aumentar el enredamiento. Luego hay una extensión de esas operaciones que son las operaciones Local Operations and Classic Communication, que digamos son las locales unitarias que hemos visto, son mediciones, o sea, mediciones que pueden ser proyectivas, y
y luego operaciones que de pronto con las que digamos que uno, operaciones en las que uno usa algún sistema auxiliar que luego traza o luego quita de ese sistema principal. Comunicación clásica. Entonces, nuevamente digamos que son pues una extensión de esas operaciones locales unitarias y nuevamente también el enredamiento no puede crecer, solamente puede decrecer bajo este tipo de operaciones, ¿sí? Y digamos que aquí hay unos requerimientos básicos, los más básicos son tres, para una función que quiera medir el enredamiento de mi estado. En este caso, para el estado compuesto, para el estado grande, que nosotros hemos visto pues que estaba compuesto por dos partes y luego phi por n, fíjense que ya no aparece phi, sino que ahora aparece rho. Sí es, ¿por qué? Porque digamos en general, digamos que esto puede ser un estado puro, que es lo que yo he estado trabajando desde la primera parte, desde que expliqué el experimento de PR, pero también puede ser en sí, ese estado del sistema grande puede ser también un estado mezclado, o sea, representado por una matriz densidad ρ. Entonces, existe, digamos, los tres requerimientos básicos son los siguientes, que esa medida de enredamiento sea una función que toma una matriz densidad ρ y me da un número entero, perdón, me da un número real, positivo o pues, probablemente cero también, ¿sí? Ese es un requerimiento, ¿sí? O sea, del espacio de las matrices densidad a los números reales. Entonces, si ustedes, por ejemplo, piensen por ejemplo, matrices 2 por 2. Entonces, piensen en alguna función que coge esa matriz y me dé un número real. No tiene que ser positivo, piensen solamente que sea real. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles se les ocurren? Puede ser, por ejemplo, bueno, ahí les dejo la pregunta y ahorita miramos. Pero por lo menos hay dos importantes. Bueno, aunque uno puede construir, digamos, muchas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tomar simplemente el primer elemento y ya eso ya digamos que si la matriz tiene entradas reales, pues eso ya es una función que de la matriz me da un número real. Pero bueno, hay digamos algunas más significativas. Puedo tomar, por ejemplo, el primer autovalor. Bueno, y luego más combinaciones. Listo. Bien, el otro requerimiento es que esa medida de enredamiento es si el estado separable me tiene que dar cero. Y el tercero es que bajo ese tipo de operaciones eh, que vimos por encima, ese enredamiento no puede incrementarse. Luego, digamos, hay otras propiedades, aquí solo las pongo pues como para que vean, pero bueno, digamos que requeriría más tiempo para profundizar, pero pues son interesantes de ver, son como chéveres de ver. Bien, entonces aquí, no sé si a alguien se le ocurrió alguna función de esas que pregunté, pero por ejemplo aquí la concurrencia es otra medida de enredamiento para sistemas de 2 qubits que se puede escribir como el determinante de una matriz. Entonces, si piensan una función que va de las matrices a los números reales, puede ser por ejemplo el determinante de una matriz, ¿sí? Si es matrices, o por ejemplo puede ser la traza, ¿sí? Hablando por ejemplo de matrices con entradas reales. Entonces aquí, por ejemplo, cogemos el determinante. Entonces se observa que el determinante, si por ejemplo yo para este estado de 2 qubits, si armo esta matriz alfa, beta, gamma, delta, ¿sí? O sea, de estos coeficientes ordenados de esta forma y le saco el determinante, pues eso resulta siendo una buena medida del enredamiento, que tiene propiedades similares a la entropía de von-Neumann. Y lo bueno de un determinante, como función antisimétrica de los coeficientes, es que se puede generalizar para sistemas de 3 partes e incluso de 4. Entonces, por ejemplo, aquí también, también digamos como para que vean y para provocarlos también, fíjense que aquí, cuando por ejemplo tengo 3 partes, entonces digamos que tengo 3 qubits. Entonces voy a tener un tensor aquí con 3 índices, ¿sí? O sea, no va a ser como una matriz, sino que va a ser un tensor de 3 dimensiones. Entonces digamos que estos epsilon son los coeficientes de Levich y Beta, y entonces aquí pues formo esta combinación que se llama el hiperdeterminante, y pues se define para un
tensor de dimensión 3. Y bueno, digamos que aquí esto lo podríamos escribir en términos de los B explícitamente. Hay, digamos, 8 coeficientes de estos B, entonces pues esto debe ser una combinación de esos 8 coeficientes, ¿sí? Digamos, 8 productos de... No, perdón. Bueno, sí, una combinación de productos de esos 8 coeficientes, ¿sí? Que tienen ciertas propiedades de antisimetría, que es lo que, digamos, la característica del determinante. Y pues con eso se pueden, digamos que, se pueden pues medir el enredamiento de por lo menos de 3 qubits o de 4 qubits o de 5 qubits. Bien, y pues eso es como un poquito como un abrebocas a lo que hay para cuando uno tiene más de 2 subsistemas o el sistema lo parte uno está constituido por más de 2 partes. Para 2 partes realmente ya está bastante estudiado, incluso para 3. Para 3, por ejemplo, la pregunta fundamental es que las relaciones o el enredamiento sea, digamos, sea de todos con todos. O sea, no solamente sea como del primero con el segundo y del primero con el tercero, sino sea como un enredamiento que en realidad cobija a los 3, no solamente como al primero y a los últimos 2 o al del medio y los otros 2, sino que sea una cosa que sea de los 3, que es, digamos, un enredamiento como genuinamente multipartito o tripartito en este caso. Y un par de palabras sobre lo que sucede para 3 qubits y 4 qubits. Entonces, por ejemplo, en 3 qubits, el sistema puede ser siempre reducido a 8 coeficientes. Digamos, esta sería como una forma canónica. Además, existen 2 sistemas, 2 estados que son, o sea, como 2 clases de equivalencia, si lo quieren pensar así. O sea, todo estado puede ser llevado o puede ser deformado a través de operaciones LOCC más estocásticas a uno de estos 2 estados, al estado que se llama GHZ, que es como una generalización del estado de Bell, y a un estado que se llama W, que cada uno, digamos, que tiene propiedades pues, particulares. Por ejemplo, este GHZ, digamos, es máximamente enredado en el sentido de que maximiza la entropía de enredamiento de todas las posibles biparticiones. O sea, por ejemplo, si tomo el primer qubit y los últimos 2, el del medio y los otros 2, el último y los primeros 2, en cada uno de esos 2 casos, digamos que lo estoy viendo como un sistema bipartito, en cada uno de esos 2 casos obtendré también estados máximamente enredados, pero de la bipartición, ¿no? Que he escogido en ese caso. En el último, entonces, es máximamente enredado en el sentido de que tiene enredamiento máximo cuando uno de los qubits es, dice aquí, es como cuando, digamos, yo tomo la traza parcial, como lo veíamos, digamos, promediando lo que sería el sistema sobre el primer qubit o sobre el segundo o sobre el tercero, entonces también en ese caso tengo máximo enredamiento bipartito, ¿sí? En el caso de 4 qubits ya no solamente hay 2 clases, sino 9 clases de equivalencia bajo operaciones SLOCC. Entonces, en realidad, fíjense que es digamos que el problema crece en complejidad muy rápidamente con el número de qubits. Y en este caso, pues se ha demostrado que no es posible construir un estado que sea máximamente o sea, cuyos estados reducidos, bipartidos, sean máximamente enredados, ¿sí? Bien. Bien, pues este sería como la charla. Aquí hay unas referencias. Yo sé digamos, es la tesis doctoral de Daniel Sina de la Universidad de Barcelona, con quien yo trabajé bueno, en la misma oficina durante un tiempo. Entonces, digamos que sabía que él había hecho un trabajo al respecto y también lo consulté para preparar esta charla. Algunas cosas que, digamos, concretamente la formulación también la tomé de la Wikipedia porque algunos detalles no los recordaba y pues algunos cursos también, algunos videos interesantes también que se consiguen pues, en internet. Entonces, pues, también que le ayudan a uno a recordar o profundizar algunos aspectos. Entonces espero que de pronto si ustedes pues se animan a consultar alguno de esos, cuando tengan la curiosidad, pues ya digamos que algunos términos ya los han escuchado
seguramente les sonarán familiares. Y bueno, esa sería toda la charla. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, podemos Gracias, seguir. Mauricio. Muy amable por la charla. Sí, gracias a usted. Bueno, mucho gusto. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para hacerle a Mauricio? Bueno, yo creo que ya las preguntas se las había hecho Roger, me imagino. Sí. Entonces, bueno, chicos, yo les agradezco por la asistencia al curso. Este fue el papá de los cursos de mecánica cuántica que hemos dado en la Universidad de Pamplona. Llegamos supremamente lejos. Ya queda en las manos de ustedes que ejerciten y se apropien del conocimiento. Una oportunidad que tienen es para el día de mañana presentar su sustentación y realmente hacerse una evaluación, no solamente metodológica, sino también una evaluación técnica y cognitiva con estos procesos, digamos, que hemos venido trabajando durante el semestre. Más que todo, mañana vamos a, sobre los ejercicios que les dejé y que le voy a dejar a Johnny y Andrés, vamos a conversar sobre dinámica, vamos a hacer algo sobre dinámica, de estados cuánticos, sobre el oscilador armónico, el estado coherente, ¿cierto? Obviamente armónicos esféricos y el átomo de hidrógeno, momento angular y teoría perturbativa, que yo les dejé 2 ejercicios para que ustedes consultaran. El ejercicio sobre teoría perturbativa dependiente del tiempo es una cosa que ustedes deben de consultar por sus propios medios. Yo la expliqué en la sección del martes, digamos que a grosso modo, pero eso es un problema, es importante y ese problema particular que tienen ahí en el taller es supremamente fácil, es supremamente importante y es supremamente conocido, que es el problema de Rabi, ¿cierto? Entonces, ahí tienen, digamos que una buena posibilidad para que se autoevalúen en ese sentido. Ustedes se autoevalúan, yo los evalúo y, y cerrando con este curso de mecánica cuántica, pues tuvimos una muy buena, muy excelente presentación por parte de Mauricio de un tema que realmente está en la frontera de la mecánica cuántica, ¿cierto? Está en la muy frontera de la mecánica cuántica y no solo de la mecánica cuántica, sino que también de la tecnología, ¿cierto? Ya después, de pronto en otro momento, en algún punto del año entrante, yo podría darles una conferencia sobre computación cuántica básica y podríamos mirar, por ejemplo, el computador cuántico de IBM, qué hace, cómo lo hace, ¿cierto? Hay diferentes tecnologías para hacer eso, que básicamente se reducen a lo que dijo hoy Mauricio, ¿cierto? Producir o preparar un estado cuántico basándonos en alguna tecnología, ¿cierto? Un estado cuántico del que podamos leer, del que podamos escribir, que podamos transmitir, que podamos almacenar, con determinada robustez a ciertos procesos, sobre todo al proceso de coherencia. Es que la superposición cuántica sea robusta, sobre todo al problema de la medida y a problemas, digamos, o a situaciones del ambiente que rodea el estado cuántico. Hay 4 tecnologías principales para hacer esto. Una es la de los fotones, que bueno, que a eso hacía referencia mucho Mauricio cuando comenzaba la charla. Están los qubits de superconductores, están los iones ultrafríos, ¿cierto? Y están los spins. Entonces hay varias formas en las que esto se puede hacer. Esto es muy interesante. Entonces sí, y tiene varios problemas abiertos. Como les digo, esto está en la frontera de la mecánica cuántica. Entonces yo creo que de acá podemos sacar en un futuro temas muy interesantes para, digamos, surcar ahí los mares
de la originalidad en la mecánica cuántica. Y Entonces, si me permite, sí, digamos, a mí me parece también interesante esta época porque, digamos, por ejemplo, cuando yo estudié esto, o sea, digamos, los primeros ordenadores cuánticos o prototipos, que es lo que creo que hay ahorita, pues no existían todavía. Mientras que ahorita, digamos que está el ordenador de IBM, pues Google también, digamos que tiene como, ha trabajado en esta dirección. Y por ejemplo, en Estados Unidos hay como todo una inversión a nivel incluso gubernamental y privado hacia esta dirección. Entonces, como que ahorita hay una oportunidad como real, como que yo veo como más real, no tan como en la teoría. Y me parece que esa es una oportunidad como importante. Quería decir sí, eso. eso es cierto. Cuando yo comencé el doctorado, realmente yo trabajé una parte también en estados. Me parece que obviamente para uno preparar estos estados y para uno controlarlos, sobre todo lo que nosotros hablamos del control cuántico, uno necesita, digamos, someter a una interacción, someter a una interacción los sistemas cuánticos donde estamos preparando los estados, ¿cierto? Eso, en las conferencias que les voy a dar la semana entrante sobre sistemas cuánticos abiertos, ustedes van a poder apreciar, por lo menos a un nivel básico, que ahí hay una complicación, ¿cierto? Hay una complicación para preparar esos estados y sobre todo para enrobustecerlos ante lo que llamamos de coherencia, ¿cierto? Que es la pérdida de coherencia cuántica o la pérdida de la posibilidad de que exista una superposición y como Mauricio lo habló hoy, eso es algo básico en el estado cuántico para utilizarse como compuerta, ¿cierto? Entonces, no es tan sencillo, es muy difícil, pero sí han logrado unos avances significativos en la época en la que yo fui estudiante de doctorado. En las academias, digamos, alrededor ahí de Estocolmo, se logran avances muy significativos. En este momento, Microsoft también tiene una academia de computación cuántica ahí en Copenhague, Dinamarca. O sea que esto está, digamos, que polulando positivamente en todas partes del mundo, ¿cierto? Eh, Como todo en la vida, no me extrañaría que Estados Unidos ya tuviera el computador cuántico y nosotros no supiéramos, como pasó con el Internet. Tenían Internet desde 1949, estaban vigilando al mundo con el Internet, se están obviamente protegiendo, ¿cierto? También una técnica de protección. Y nosotros solo supimos del Internet por allá por los 80s, y eso que las personas que sabían, ¿cierto? Entonces se hizo más disponible por allá por los 90s, 50 años después de que realmente ya Estados Unidos, digamos que había asentado el concepto de la red de redes. Y bueno, que con la computación cuántica puede ser parecido, no sabemos, pero lo que sí sabemos O sea es que que tal vez ya solucionaron el problema de la coherencia. es posible que hayan solucionado ya ese problema. En Estados Unidos hay gente que sabe mucho de ese tema. Por ejemplo, el profesor Iván Dovich de la Universidad de Nuevo México, una profesora colombiana muy importante, se llama Ana María Rey, del Instituto Gila en Colorado, por ejemplo. ¿Cierto? Está Víctor Galitsky. Hay varias personas fuertes en Estados Unidos. Toda la gente de Gila, en Gila hay mucha gente en el Instituto de Materia Cuántica de la Universidad de Nuevo México también, ¿cierto? Por Entonces, ejemplo, o sea, lo que se hace actualmente es de lo que hablábamos la vez pasada, de añadir qubits para solucionar la decoherencia en algunos qubits anteriores, me parece ineficiente y creo que no es el camino a seguir para ampliar el número de qubits que puede tener un ordenador. lo que pasa es que la verdad todo esto de lo que hemos hablado, Andrés, obviamente uno tiene que comenzar por esto, pero todo esto es una trivialización del problema, ¿sí me entiende? Entonces, este problema tiene una cantidad de grados de libertad impresionantemente grande, ¿cierto? Tan grande que realmente ni siquiera el problema de la decoherencia con dos qubits está solucionado, ¿cierto?
Entonces, lo que pasa es que es el problema que más se entiende, que es distinto. Una cosa es uno entender un problema y otra cosa es solucionar el problema. El problema, por ejemplo, de la decoherencia para un espacio de Hilbert de dimensión 2 es un problema, por ejemplo, del átomo de 2 niveles, ¿cierto? Cuando el átomo de 2 niveles interactúa con el ambiente y el ambiente, entonces, induce procesos de decoherencia que tienen que ver con el aumento de entropía y con la pérdida de información, que eso es lo que es decoherencia. Decoherencia es una pérdida de información que se ve manifestada, la pérdida de información se ve manifestada en la pérdida de la posibilidad para exhibir interferencia. Cuando usted quiere meter más qubits en el sistema, ¿cierto? Básicamente que entre más qubits meta usted, nosotros menos podemos utilizar las herramientas básicas analíticas que tenemos para analizar lo que decía Mauricio, que es el entrelazamiento, enredamiento, entreveramiento, o como le quieran decir, ¿cierto? Entonces, eh, mi tercer supervisor, el profesor Eric Högquist, él ha desarrollado algunas de las medidas más importantes para el entrelazamiento cuántico y sobre todo ha desarrollado unas metodologías para poder hacer lo que usted dice, Andrés. Pero para uno poder llegar a entender esas metodologías, necesita por ahí unos 3 o 4 cursos de mecánica cuántica como un mínimo y un curso de topología, ¿cierto? Y de geometría cuántica. Entonces, pues yo les digo que hay que sumar encima de eso un mundo de grados de libertad. Son supremamente complejos. Eso básicamente lo que hace Eric es que él hace computación cuántica robusta de coherencia, no adiabática, que eso es un concepto importante, usando fases geométricas. Las fases geométricas enrobustecen el proceso de la coherencia, lo hacen más robusto ante la medida, por ejemplo, ¿cierto? Ante el decaimiento del estado fundamental, que es la pérdida de información que tiene un sistema, porque la información en un sistema básicamente está en el estado fundamental, usted excita su sistema cuántico y cuando usted decae, entonces la pregunta es si usted tiene la misma información después del decaimiento del estado excitado, el estado fundamental, que cuando usted excitó su sistema. Si usted no tiene la misma información, tiene menos información, ha aumentado entropía, ha perdido información y entonces la capacidad que usted tiene para exhibir interferencia cuántica se ve comprometida, ¿sí o no? Entonces, todos los procesos hay que entenderlos para el caso multipartito, ¿cierto? Como decía Mauricio, y para el caso de varios qubits, eso es un problema complicado. Si a ustedes en algún momento les interesa eso, yo comenzaría con el estado GHZ a entender por lo menos bien ese problema. Ese es el problema no trivial, es el problema no trivial más sencillo de entender, ¿cierto? Ya digamos otros problemas se pueden entender, pero ese es el problema no trivial más sencillo de entender, el estado W. Yo tengo un paper, si al que le interese me lo puede pedir, muy, muy bueno, un paper experimental de unos profesores alemanes muy bueno al respecto. Yo estoy trabajando en un proyecto en donde yo pretendo enrobustecer la posibilidad de exhibir interferencia cuántica en un sistema de 3 estados, ¿cierto? Eh, mm, Utilizando la simetría entre el magnetismo y la interferencia cuántica, que viene de un efecto que se llama el efecto Aharonov-Bohm, ¿sí o no? Entonces, tiene unos resultados importantes, interesantes, pero estos son problemas que se tienen que trabajar con dinámica. Lo que yo hice es que yo proyecté una pregunta dinámica al caso estacionario, la estoy solucionando en el caso estacionario y después la voy a volver a proyectar al caso dinámico para determinar cuál es el tiempo de coherencia de mis superposiciones, ¿cierto? Entonces, eso es con spines, ¿sí o no? Ahora, lo más fácil de hacer es con fotones, pero los fotones realmente tienen también otras dificultades. La computación cuántica con fotones tiene otras dificultades, con spins tiene otras dificultades. Una cosa que uno puede hacer es conocer qué dificultades tiene la información cuántica o la preparación de un estado y su entrelazamiento en cada una de las tecnologías, ¿cierto? La tecnología de los iones ultrafríos es interesante y la de los superconductores también.
Yo creo que un primer paso para entender esto es lo que vamos a hacer la semana entrante, como un extra que yo les había prometido, un mini curso de sistemas cuánticos abiertos, ¿cierto? Uno de mis mentores es una de las personas más expertas en el mundo en sistemas cuánticos abiertos y no markovianos. Lastimosamente, esta es una época difícil para poderlo tener en el curso, aunque sería pues una charla en inglés o en hebreo, y yo creo que ustedes prefieren inglés. Tratan de escoger de alguno de los dos, entonces pues no es el tiempo para eso. De pronto el año entrante podemos hacer una conferencia con él. En todo caso, yo les voy a transmitir parte del conocimiento que yo adquirí de él, ¿cierto? Y algunos de los problemas que él ha trabajado, sobre todo en la parte de información, ¿cierto? Entonces, vamos a ver eso un poquito, vamos a ver la ecuación del Lindblad, vamos a ver la ecuación del Lindblad para la toma de dos niveles, y voy a tratar de terminar la semana entrante con un tema que se llama la ecuación de Schrödinger estocástica, ¿cierto? Entonces les voy a explicar qué es un salto cuántico, todo eso. Yo creo que ese es el primer acercamiento que uno puede tener a este problema. Porque este problema desde el punto de vista de la mecánica cuántica de sistemas cerrados no tiene como mucho sentido, ¿cierto? Entonces, pero desde el punto de vista de la dinámica de sistemas abiertos, sí. Eso es lo que vamos a hacer la semana entrante. Entonces, sí, y la conferencia del profesor Mauricio nos va a servir sobre todo para tener un vocabulario, para tener una noción, una prenoción sobre las cosas de las que vamos a hablar. Vamos a comenzar hablando de la matriz densidad, estados puros y estados mixtos. Y a partir de ahí, entonces vamos a construir digamos, un pequeño conocimiento sobre sistemas cuánticos abiertos. Eh, segundo. Entonces, sí, ese es el plan, ¿cierto? Mm, bueno, ¿tienen alguna pregunta, comentario antes de cerrar o cerramos de una vez? No, por mi parte, bien. Muchas gracias por la clase y la presentación. Listo. Bueno, jovencitos, muchas gracias. Entonces nos vemos mañana a las 8 en la sustentación. Y les deseo lo mejor. Listo. Bueno, Listo, profe. profe. Bueno, Gracias a don Mauricio por todo. Fue muy interesante también. Y, profe, yo tenía una pregunta. ¿Es mañana a las 8 a.m. o p.m.? no, PM, pues ¿cómo le ocurre? No, pues. A la hora de siempre. Listo, profe. ¿Cómo le va a mandar un trabajo a Andrés y a Johnny hoy a las 8 para que lo hagan en 12 horas? Fuera de esos 12 horas en las que supone que duermen 8. No se podría. Entonces, pero entonces a las 8 p.m., Ángel, ¿listo? Listo, profe. Bueno, jovencitos, Mauricio, nos vemos mañana a las 2. Listo, sí, nos vemos. Muchas gracias por la invitación. A usted por atender, Mauricio. Bueno, Hasta luego. hasta luego.